Buenas noches, hermanos, hermanas. Qué alegría tenerlos una vez más aquí esta semana en un nuevo webinar, ahora orientado a lo que es el Ministerio Juvenil, otro de nuestros cursos diplomados de estudio consentidos en CEVID. Gracias al maestro y licenciado Óscar Flores, que también es pastor de jóvenes, especialista en estas temáticas juveniles e infantiles, quien nos ha brindado este tiempo para podernos dar algunas pistas, algunas bases de lo que es el Ministerio de Jóvenes. Así es que yo quiero en esta ocasión, pues, dejar al hermano Óscar Flores para que él se presente a ustedes, pueda darnos algunas palabras y pues obviamente dar continuidad a este webinar, que miren que la hora se pasa volando, agradeciendo a cada uno de ustedes que ya está aquí y que se integró a este tema tan interesante que yo sé que va a ser de utilidad. Lo que vamos en este tiempo va a ser de gran contribución para cada uno de ustedes en sus propios ministerios dentro de la iglesia. Así que, licenciado Oscar, adelante. Muchas gracias, mi hermana Janet. Dios me los bendiga a todos, queridos hermanos, hermanas. Qué privilegio el poder compartir con ustedes esta noche. Mi nombre, como ya lo mencionaba mi hermana Janet, Oscar Flores Jr., porque mi papá se llama igual, pero yo me pongo el Junior para diferenciarme de él, ¿verdad? Pero un gusto, mis hermanos. Ya tenemos tiempito de trabajar con hermana Janet estos diplomados de niñez, de pastoral o ministerio juvenil. Y este que es algo nuevo, hermana Janet, este es el 2.0 del ministerio juvenil y me siento muy emocionado de verdad de poder comenzar o que podamos comenzar una nueva etapa, un nuevo capítulo de este diplomado. Así que me siento muy agradecido, hermana Janet, muy bendecido y gracias a todos por tomarse el tiempo de estar aquí. Excelente, hermano. No, pues el honor es nuestro, de verdad, un privilegio tenerle aquí. Así es que muchísimas gracias, reitero ese agradecimiento a usted y a todos los participantes. Vamos a dar inicio pues ya a lo que es en sí este contenido de esta noche. Voy a dejar que el maestro Oscarito pueda compartir pantalla. Adelante, licenciado, puede usted ya en este Excelente. momento compartir y dar inicio a este webinar para que podamos empezar ya a aprender. Gracias. Maravilloso. Gracias, hermana Janet. Ahorita me avisan, por favor, cuando puedan ver pantalla, que ahorita estoy compartiendo. ¿Me avisan si se puede ver? Ahorita. ¿Sí? Excelente. Quizás para comenzar, mis queridos hermanos, quisiera que ahí en el chat me pudieran escribir, bueno, sus nombres los puedo ver aquí en pantalla, pero tal vez que me puedan poner en qué iglesia ustedes sirven, o si están en el ministerio de jóvenes o ministerio de niños, más o menos ahí para irles conociendo y de dónde nos escribe, si se conecta de qué parte del Salvador o si es fuera del Salvador, ahí para conocer desde dónde usted hoy está aquí conectado con nosotros. Y bueno, mis queridos hermanos, para mí es un privilegio el poder comenzar y lanzar oficialmente con hermana Janet el Diplomado Pastoral Juvenil 2.0 o Ministerio Juvenil 2.0. Eh, este tiene como objetivo, mis queridos hermanos, el cambiarnos un poquito el chip o la perspectiva de lo que el ministerio de jóvenes es. Y aquí le pongo ahí una pequeña idea refiriendo el impacto generacional, un enfoque integral para liderar a la juventud de hoy. Veo que hay personas, hoy me imagino que haremos personas de diferentes rangos de edad, y creo que todos podemos dar fe que la juventud de hoy es todo un desafío, mis queridos hermanos. La juventud de hoy es todo un reto y no podemos conformarnos con un enfoque ministerial tradicional, sino que necesitamos algo que responda genuinamente a esas necesidades, a esos intereses y problemáticas reales que las y los jóvenes hoy en día tienen. Así que bienvenidos a este webinar. Usted puede hacer sus preguntas posterior aquí a lo que vamos a hablar y con gusto vamos a darle
ahí respuesta. Voy a saludar rápidamente, hermano Jairo, liderazgo iglesia hispana, excelente en Texas. Hermano Carlitos, Dios te bendiga, mi hermano, qué gusto que estés con nosotros. A ver, Nuevos Horizontes de Texas, hermana Emma. Edwin desde Antigua Guatemala, creo que dice, en la clase de seminario, excelente, gloria a Dios, qué maravilloso. Ana Janet dice Taber Nuevos Horizontes también, buenísimo, bienvenidos mis hermanos, qué alegría que puedan ser parte de esta formación. Los demás ahí les animo que puedan escribir. A ver, quiero dejarles una pregunta para que ustedes reflexionen y puedan pensarlo. Si quiere escribirlo, se vale. Si no, simplemente reflexiónalo y piénselo. ¿Qué pasaría? Imagínense esto. ¿Qué pasaría si por X o Y motivo su ministerio juvenil, o piense el ministerio juvenil de su iglesia o de la iglesia local más cercana donde usted vive, dejara de funcionar, lo tuvieran que cerrar por algún motivo? ¿Cuál sería el impacto negativo que provocaría que nuestro ministerio ya no tuviera funciones dentro de la comunidad donde estamos? Piense si la gente notaría que ya no está nuestro ministerio. ¿Será que la gente diría, bueno, ni siquiera nos enterábamos que había un ministerio de jóvenes o un grupo de jóvenes? O puede que la gente diga, no, este ministerio aporta, se nota por el impacto que genera dentro de la comunidad, del distrito, etcétera, etcétera. Si algo, mis queridos hermanos, tenemos que entender y tenemos que comprender, la iglesia no está puesta en los lugares donde Dios las coloca simplemente para existir 1 hora y media los días que se reúne o 2 horas, dependiendo el formato de su iglesia. Las iglesias estamos llamadas a transformar, mis queridos hermanos, las comunidades, a transformar pensamientos, a impactar significativamente a las generaciones. Y uno de los ministerios, mis hermanos, que a veces poco cuidado se les da, es el ministerio de jóvenes. Hay muchos pastores de jóvenes que comienzan a ser pastores de jóvenes, pero sin una formación específica en el ministerio juvenil. Sí, han sacado en algunas ocasiones una formación teológica general como pastor o ministro, pero trabajar con jóvenes, hermanos, es otra cosa. De verdad que tenemos que tener un enfoque y una visión diferente para saber cómo impactar significativamente a estas generaciones. Ahora, y aquí yo les pongo, el mundo juvenil cambió. Nuestro llamado sigue, sigue intacto, mis queridos hermanos. El mundo juvenil ha cambiado, pero nuestro llamado no ha cambiado. Liderar hoy exige más que buenas intenciones. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos la buena intención, y no solo eso, el llamado de Dios. La palabra de Dios dice que Dios pone el querer como el hacer para hacer o realizar su voluntad. Y si algo también podemos decir, hermanos, es que trabajar con jóvenes no es de cualquiera. No todos tienen el corazón correcto para trabajar con jóvenes, porque no podemos llegar con una actitud, hermanos, de la tradición, no podemos llegar con una actitud eh, tan religiosa, llamémoslo así, a trabajar con los jóvenes, porque en lugar de hacer que se acerquen a Dios, van a alejarse, no van a querer saber nada. Entonces, nos exige que más allá de buenas intenciones tengamos un plan, una estrategia para alcanzar sus vidas. Y la pregunta aquí es, ¿para qué queremos alcanzar a los jóvenes? ¿Para qué queremos que el joven llegue a la iglesia? ¿Para qué queremos que el joven asista a nuestros cultos? ¿Cuál es el propósito de nuestro ministerio? Como lo dicen ahora en las empresas que tienen un enfoque exponencial. ¿Cuál es ese propósito transformador masivo de nuestro ministerio, de la visión y la misión, y ese propósito transformador que tenemos dentro de nuestras iglesias como ministerio de jóvenes? ¿Qué queremos lograr? ¿Saben? Yo qué le ponía. ¿Qué demanda entonces el ministerio? Demanda respuestas reales a crisis de salud mental, la saturación digital extrema y una profunda necesidad de pertenencia en nuestra juventud. Sabemos que hoy en día hay muchos jóvenes que pareciera que no tienen problemas. Hay papás que
piensan que su hijo está a salvo, que se porta bien porque nunca sale de su cuarto, nunca anda ahí vagando, sino que solo pasa conectado en su computadora, en el PlayStation, en el teléfono. Y qué bueno, mi hijo no sale, no se mete en problemas, pero también hay peligros en las redes sociales, hay peligros en las conexiones, y como ministerio de jóvenes, como líderes juveniles, tenemos que velar por el bienestar integral de nuestros jóvenes. Me encanta que Jesús tenía un enfoque integral de la salvación. Si usted recuerda, cuando Jesús sanaba, cuando sanaba de repente a un leproso, cuando sanaba de repente a un paralítico, él le decía, tus pecados te son perdonados, y después le decía, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, le restauraba su identidad espiritual y también su identidad como persona, su dignidad como persona. Había algo integral, alma, cuerpo, espíritu. Entonces, los ministerios juveniles, para impactar significativamente a los jóvenes, tenemos que verlos así, de una forma integral. Y sabemos que la salud mental hoy en día de los jóvenes está siendo altamente atacada. Temas de ansiedad, incluso en adolescentes de 12 años, 13 años, ataques de ansiedad, sentimientos de soledad, por muchos factores. Entonces, en este diplomado, mis hermanos, vamos a estar hablando de 4 módulos. Vamos a hablar 4 módulos que van a ser uno por cada mes. El diplomado dura 4 meses, y en los 4 módulos vamos a ver diferentes temáticas que nos van a ayudar en nuestro trabajo como líderes y pastores de jóvenes. A ver, antes de seguir, veo que han escrito aquí más respuestas. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Creería en la comunidad si se percataría ausencia en caso. Muy bien. Dicen muchas iglesias los frutos líderes, los futuros líderes. Muy bien. Surge el trabajo con jóvenes. Ese ministerio desaparece, el relevo generacional puede verse afectado. Excelente, wow, muy bien, qué buena respuesta, de verdad. Gracias a todos los que están participando, y sean bienvenidos todos los que se van uniendo. Mire, aquí le pongo un esquema de lo que era antes, como la tradición, y luego lo que pretendemos hacer. Yo no sé si sus iglesias de repente ya tienen un enfoque así, y si ya lo tienen, qué maravilloso, fortalezcámoslo. Pero mire, el enfoque de antes era eventos y asistencia. Y seamos bien honestos, hermanos, a los pastores y a los líderes nos encantan los números. Y eso es una realidad. Nos encanta cuando decimos tuvimos 50 jóvenes, 70, 80 jóvenes. ¡Wow! ¡Qué belleza! Las fotos, porque hoy en día todo es foto, todo es instagramiable. No importa que el evento o la actividad no tuviera frutos espirituales, pero si tuvo likes y compartidos, ya logramos el objetivo. Y hermanos, no podemos tener ministerios para fotos, porque hermanos, los chicos se pueden tomar fotos en cualquier lado. No queremos simplemente asistencias y eventos, queremos transformación de vidas. Y el diplomado pretende una salud integral y acompañamiento, porque no queremos, queridos hermanos, que los jóvenes lleguen, pero que genuinamente no haya una conexión genuina con Cristo, que conozcan a Dios. Y no podemos simplemente esperar que el joven por su cuenta, sin un acompañamiento adecuado, busque a Dios. Seamos muy honestos, hasta uno del líder y pastor, a veces nos cuesta, hermanos, leer la Biblia, mantenernos conectados, la pereza espiritual llega, las distracciones, no digamos a los chicos. Entonces, hay que entender 2 cosas. No es lo mismo el culto de jóvenes que la pastoral juvenil, ¿sí? No es lo mismo el culto de jóvenes, que lo hacemos 1 hora y media cada cierto tiempo, pero otra cosa es la pastoral. Y en el diplomado, en el primero que compartíamos con hermana Janet, hablábamos de que pastorear va más allá de predicar, es acompañar, es estar para los chicos. Y obviamente no es trabajo solamente de una persona. Bueno, sabemos que el pastor no se puede multiplicar en 100, ¿verdad?, para acompañar a todos, pero ahí está nuestro trabajo estratégico de fortalecer las capacidades de los equipos de liderazgo juvenil para que sepan cómo acompañar, y pasar de simplemente eventos y preocuparnos por cuántos vinieron a genuinamente cuántas vidas estamos transformando. Porque una cosa es hacer mucho
y otra cosa es lograr mucho. A veces los ministerios hacemos mucho. ¿Y cuánto cuestan los eventos de jóvenes, hermanos? Por muy pequeño que sea, gastamos 500, 300 y a veces $1000 los campamentos. ¿Cuánto valen? Entonces, hay recurso humano, recurso financiero, pero al final, ¿qué es el resultado que esperamos? Entonces, la idea es entender un poco mejor cuál debería ser nuestro trabajo como ministerio. Luego, el método. Había una rutina, una tradición de lo que ya se sabe. Y yo siempre les digo, y algo con lo que lucho, hasta en mi propio ministerio, que el culto de jóvenes lo único que se diferencia del de los adultos es que en el de jóvenes hay una dinámica y en el de los adultos no. Y de ahí todo es igual, la forma de las sillas es igual, el formato del culto es igual, la predicación es igual. Y usted sabe que los jóvenes de ahora que viven con el zap y con mover la pantalla para pasar a rápido a otro contenido, la atención la perdemos si somos muy tradicionales. Entonces la idea es la innovación, generar proyectos que respondan a esas realidades. Luego la enseñanza, lo normal era una predicación, un monólogo, un pastor hablando simplemente, teoría, pero el Ministerio Juvenil 2.0 lo que pretende es que el joven se acerque a la palabra y también Dios le hable al joven. El pastor predica, pero también el joven se alimenta, se nutre, aprende a leer la Biblia, aprende cómo Dios le habla a través de su palabra. Y el alcance, antes era solo los grupos de jóvenes, pero luego es ahora un acompañamiento generacional continuo. Es levantar líderes, es levantar personas que esto se multipliquen y esto se multipliquen. Lo que mencionaba alguien aquí en el chat, el relevo generacional, porque tarde o temprano lo vamos a necesitar, aunque no lo queramos. Un día la fuerza ya no nos va a dar, un día vamos a amanecer con dolor en todos lados y la fuerza no va a ser la misma y necesitamos capacitar. Y hay un principio de liderazgo que dice, el mejor líder es aquel que no hace falta. O sea, aquel que ha delegado y ha enseñado también que esté o no esté, las cosas van a caminar, van a fluir. Entonces, ese es más o menos eh, como lo que pretendemos hacer, ¿sí? Cómo se ha venido haciendo y lo que el diplomado pretende enseñar o capacitar a todos los que puedan formarse. Ahora, el primer módulo o el primer pilar que vamos a hablar en este diplomado se llama Ministerios Juveniles Saludables y son las perspectivas bíblicas y teológicas para una salud integral. Vamos a hablar acerca de autocuido, ¿sí? Perspectivas bíblicas de salud mental para líderes y jóvenes. Aquí hay algo interesante, queridos hermanos. A veces estamos tan preocupados por pastorear, cuidar, que olvidamos cuidarnos nosotros y no podemos dar lo que no tenemos. Y hay muchos líderes que tienen el síndrome del cuidador quemado y están tan cansados, tan agotados que de repente ya el ministerio, en lugar de ser un deleite, algo lindo que uno lo disfruta, decimos esta frase, es que hoy tengo que, hoy me toca, y no con alegría, lo dice como con mucha carga, porque estamos muy cansados, muy estresados. Cuando uno se mete de lleno con los jóvenes son demandantes, son exigentes, quieren que el pastor tenga tiempo, que los escuche. A mí ya me ha tocado, hermanos, escuchar notas de audio hasta de 40 minutos, porque los chicos están muy mal y me mandan y que mire y me llaman a la hora que sea y uno tiene que atenderles y uno está cansado. Entonces, ¿cómo se cuida el pastor de jóvenes? ¿Cómo cuida su salud mental el pastor de jóvenes? ¿Cómo cuida el pastor de jóvenes su tiempo de descanso? Entonces vamos a hablar sobre esas perspectivas, porque hasta Dios, después de crear todo el universo, al séptimo día, descansó. Y eso es importante, cómo nosotros tenemos que estar bien, porque si no estamos bien, ¿cómo vamos a cuidar a nuestras ovejas? Y también ayudar a los jóvenes. Sabemos que hoy en día el estrés es bastante fuerte, incluso en las edades jóvenes o adolescentes. Creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos una edad ya laboral y quizás no vamos al gimnasio, pero algunos tenemos los hombros bien duros, hermanos, como que levantáramos pesas, pero es puro estrés. A mí me da el estrés, cabal, aquí en este hombro de aquí, me duele horriblemente cuando estoy muy estresado. La pregunta es, ¿cómo enseñamos a los chicos a canalizar el estrés? Porque el estrés no es malo, lo que es malo es vivir estresado.
y muchos vivimos estresados todo el tiempo. Entonces, vamos a hablar cómo nos cuidamos como líderes, cómo cuidamos a los chicos. Luego, algo importante llamado primeros auxilios emocionales o psicológicos y los protocolos de atención pastoral. Obviamente, el pastor no es psicólogo, no es médico, pero tenemos herramientas, es como los paramédicos, ¿no? Los que van en la Cruz Roja, Cruz Verde y atienden al herido, no son médicos, no les dan la medicina, pero sí los primeros pasos que lo preparan para llevarlo a un centro médico adecuado. Entonces nosotros como pastores de jóvenes estoy seguro que en ocasiones hemos atendido casos así, chicos que se desbordan, que no saben qué hacer, que lloran y que les da ansiedad. Entonces, ¿cuáles son los primeros auxilios emocionales? ¿Cómo son los protocolos de atención? ¿Qué deberíamos hacer con estos chicos? Porque va a pasar tarde o temprano, hermanos, y fuera maravilloso que nuestro Ministerio de Jóvenes se diera a conocer dentro de las comunidades y sepan los chicos que la iglesia tiene un protocolo seguro para atender estos casos, que el joven llega con alguna necesidad de ser escuchado o incluso, mis hermanos, en estos primeros auxilios vamos a escuchar de repente jóvenes que han sido maltratados, abusados, y tenemos que tener protocolos de referencia o de activación del sistema de protección porque lamentablemente aún dentro de las iglesias ocurren este tipo de cosas. Jóvenes que son maltratados física, psicológicamente por sus papás, el tema de las relaciones amorosas, cuando un chico o una chica ha roto su relación y siente que el mundo se le viene abajo, cómo acompañar en esos momentos. Sí, los primeros auxilios emocionales y sus protocolos son altamente necesarios como parte de las herramientas que el pastor o el líder de jóvenes tiene que tener. Y luego la navegación digital, el joven y las redes sociales, uso seguro, beneficios y peligros. Solo le menciono algunos: grooming, sexting, sextorting, ciberacoso, son algunos de tantos peligros que hay en las redes. Hoy en día los chicos chatean, juegan con gente que ni conocen, se ponen un skin, como le llaman ellos, de mujer y creen que es una chica, pero en realidad es un hombre ya viejo y empieza a quererse acercar al joven y pueden haber de repente extorsiones, empiezan a hablar por chat, por WhatsApp, empiezan a mandar fotos, y bueno, se vuelve todo un sistema ahí complejo de abuso, de denigración completa de los chicos y a veces no dicen nada porque piensan, no le van a creer, le van a echar la culpa. Entonces, ¿cómo nosotros como líderes, y esto es algo clave, miren, los ministerios juveniles no podemos solo trabajar con los jóvenes. Hay un enfoque que se llama el enfoque ecológico y dice que para impactar a un individuo tenemos que impactar los entornos que lo rodean. Entonces, ¿cuál es el entorno primario del joven? Su familia. Entonces, los ministerios juveniles tenemos que pensar cómo también fortalecemos las capacidades de los adultos que están alrededor de los jóvenes para que también la familia ejerza un rol adecuado hacia los chicos. Madres y padres capacitados en temas de redes sociales también, que sepan identificar, que puedan apoyar a sus chicos también en este sentido. Entonces, darles herramientas a los chicos, a las chicas, a los padres también, y así tenemos un ministerio genuinamente que trabaja y camina todos juntos hacia el mismo lado, alcanzar el objetivo primario, que ahí puede ser el que usted considere como ministerio. Puede ser el desarrollo integral de los chicos, el crecimiento espiritual, la protección, no lo sé. Ahí cada ministerio puede tener sus diferentes enfoques. Entonces, esto hablaríamos en el primer mes. El pilar número 1 es ministerios juveniles saludables. Ahora, mire esto. Este es como un pequeño esquema de la crisis a la estabilidad, los primeros auxilios emocionales para que tengamos una idea de cómo funciona. Primero, identificar, reconocer las señales de crisis emocionales en adolescentes. Y esta parte, hermano, es fundamental que nosotros como líderes estemos, pero buxos, caperuxos, como decimos en El Salvador, súper capacitados para identificar, porque hoy en día los adultos decimos, esta niña por todo llora. Este niño, saber qué le pasa, hoy llora cada vez que va a la escuela, hoy llora y anda todo deprimido, es que anda en modo depre. Mis queridos hermanos, no podemos ignorar las señales emocionales
que los adolescentes nos están diciendo, no con palabras, sino con sus acciones y con sus comportamientos. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esas señales de alerta que tenemos que estar ahí pendiente. De repente un joven muy alegre, muy servicial y de repente un gran apagón, todo triste, ya no sonríe, ya no canta y muchos decimos, ya le entró la vanidad, ya se nos arruinó, pero genuinamente quizás no es eso. Quizás está pasando un momento difícil y necesita que un adulto y más, si es su pastor de jóvenes o su líder, se acerque con un corazón correcto a preguntarle, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Podemos hablar? Y cuando el líder hace una conexión emocional con el joven de confianza, él comienza a hablar y podemos identificar, luego intervenir, aplicar los protocolos de primeros auxilios emocionales, guardar la calma, respirar, asegurarnos que el joven esté bien para que pueda contar lo que le pasa y tener protocolos de atención holística. De repente, que eso fuera muy interesante, mis queridos hermanos, cosa que a veces las iglesias no lo hacemos, pero si en su comunidad o distrito hay alguna unidad de salud, sería muy bueno que los ministerios de jóvenes tuvieran un enlace directo con la unidad de salud. Si de repente llega algún chico que ha sido abusado, que ha sido maltratado, que de repente ha sido, no lo sé, dañado por algo, y conectarlo con estas entidades o servicios para que puedan intervenir. Pero nuestro trabajo no es que le vamos a dar terapia, porque, bueno, si usted es psicólogo, maravilloso, ¿verdad? Si usted es psicólogo, dele con todo, pero si no es psicólogo, hay que aplicar estos protocolos de primeros auxilios. Luego, acompañar, proveer atención pastoral sostenida y bíblicamente fundamentada. Ahí vamos a ocupar la palabra de Dios, que es nuestra herramienta base principal, más poderosa que tenemos. ¿Qué dice la Biblia sobre este tipo de casos? Vamos a acompañar, vamos a orar por ellos también y velar por la integridad completa de los jóvenes. Y luego educar, fomentar un entorno de uso responsable y seguro en temas de redes, entre otros temas, para que mantengan a los chicos protegidos y seguros. La idea es que como ministerio seamos una red de apoyo para los jóvenes. Hoy en día es complejo uno como joven sentirse solo, decir, ¿a quién le puedo contar? ¿A quién le puedo decir? Y ustedes saben que los chicos entre ellos se aconsejan y puede imaginarse qué tipo de consejos se pueden dar. A veces no son los más adecuados, necesitan un consejo desde la perspectiva de Dios, con amor, pero decirlo a tiempo para que los chicos puedan tener una mejor visión. Nuestro trabajo es hacerles ver todo el panorama, enseñarles los caminos que pueden haber y que ellos sepan qué decisión tomar. Luego, en el pilar número 2 o en el modelo número 2, queridos hermanos, en el módulo, perdón, número 2, vamos a hablar acerca del ministerio juvenil e innovación. Y esto es pensando fuera de la caja para generar un impacto duradero y sostenible. Y estos que ve aquí son los nombres de los temas que vamos a hablar. El primero se llama la caña y el anzuelo. Y vamos a hablar de nuevas formas y métodos para evangelizar en entornos juveniles. Yo he visto muchas iglesias que hacen esto y si usted ya lo hace como iglesia, maravilloso. Vamos a fortalecer esas capacidades, que hay nuevas formas de evangelizar. No basta solamente con los chicos ir a darle un tratadito y a orar por él y ya, vea, o que repita la oración sin tener ninguna explicación, porque también a los que evangelizamos nos encantan los números. Nos encanta que nos pregunten, ¿y cuánto ganó, hermano? 20, para la gloria de Dios, 30. Y uno dice, Dios mío, si el pueblo es chiquito, esta colonia no tiene ni 40 personas y ya ganó media colonia, el hermano. Porque creemos que ir y va, Señor, que te reciban en el corazón, amén, amén, y todos hagan la oración y no pregunte por qué y amén. Eso no es evangelizar, hermano. Es simplemente hacer una oración repetitiva que no genera ningún impacto en la vida de las personas. Entonces, los chicos, más allá de hacer una oración, ellos quieren conocer y sabe. Hay una estadística que dice que 3 de cada 5 jóvenes solo están esperando que los inviten a recibir a Cristo para hacerlo porque lo quieren, lo necesitan. Entonces, ¿qué métodos podemos utilizar? La tecnología, el deporte, entre otras cosas. Y vamos a ver, según también, y esto es algo clave que tenemos que aprender, no todos los contextos son iguales.
Puede ser, porque aquí veo que hay personas de Texas, de Estados Unidos, desde El Salvador. Lo que funciona en Estados Unidos probablemente no va a funcionar en El Salvador. Probablemente lo que funciona en Sonsonate no va a funcionar quizás allá en Aguachapán o quizás allá en San Miguel. Cada contexto es diferente y cada contexto tiene su riqueza que podemos aprovechar para levantar estos como nuevas formas. Y cabal, como mi hermana lo dice, ellos buscan una conexión genuina. Así es, amén, exactamente. Y no podemos ir dejando bebés espirituales en todos lados, ¿vea? Porque nos encanta que hagan la oración, que lo reciban, y ese bebé, ¿quién lo acompaña? ¿Quién le ayuda a crecer espiritualmente? Que conozca. Entonces, que no sean métodos simplemente eh, de ir a dejar bebés espirituales, sino que sea un método de evangelismo donde ese bebito lo acompañamos, le enseñamos quién es Jesús, le enseñamos la obra que Cristo hace y que sea todo un proceso para que verdaderamente crezca como un cristiano genuino, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, y me encanta lo que Pablo le dice a Timoteo, la fe genuina, perdón, la fe no fingida que hay en ti, que hubo primero en tu madre Loide y en tu abuela Eunice. O sea, mire qué legado más poderoso llamado fe genuina, una fe no fingida. Entonces, que nuestros métodos evangelísticos para los jóvenes puedan provocar en ellos esa fe no fingida genuina. Luego, vamos a hablar acerca de pastoral para el desarrollo. Y aquí hablaremos de la formulación de proyectos y creación de oportunidades reales para los chicos. Nuestro ministerio o nuestros ministerios juveniles, queridos hermanos, tenemos un gran potencial. Yo he visto muchos que ya lo hacen y es maravilloso cómo nuestros ministerios pueden aportar de repente formación técnica para los chicos, de repente alguna orientación vocacional. No se conforme simplemente con un ministerio tradicional, sino que seamos un referente dentro de nuestras comunidades donde digan, en esta iglesia, no, hombre, ahí trabajan maravillosos con los chicos, ahí dan talleres de esto, el acompañamiento espiritual, ahí hacen tal cosa para que ellos se integren y aprendan, no lo sé. Pero vamos a formular proyectos, vamos a aprender a hacerlo primeramente identificando las necesidades y las problemáticas que hay dentro de nuestras comunidades. Y yo le invito a que tengamos una visión fuera de las paredes, porque Jesús, usted sabe, Jesús andaba en las comunidades, andaba en, en los pueblos, él predicaba de repente a la orilla de un lago, etcétera, etcétera, miraba las problemáticas, iba y ya llevaba esa esperanza. Entonces, hay que reconocer algo, hay muchos jóvenes que quizás nunca van a ir a la iglesia, pero no quiere decir que no necesiten a Dios. Pero entonces la iglesia no tiene que esperar que lleguen, vamos por ellos. Llevemos un proyecto de transformación social, espiritual, alguna comunidad y prediquémosles de una manera diferente, que conozcan. Entonces, vamos a aprender cómo identificar esas problemáticas, cómo pensar en qué solución dar y vamos a simular un proyecto y me encantaría que podamos de repente llevarlo a la realidad. Luego, el super soldado. Vamos a hablar sobre el desarrollo de habilidades avanzadas para un liderazgo innovador. Vamos a hablar aquí, mis queridos hermanos, un poco acerca de ese liderazgo exponencial, ese liderazgo que avanza al 1000 por hora, que crecemos, que nos multiplicamos y no solamente en números, sino también en una espiritualidad genuina, sino que nos multiplicamos como líderes, más que ser cristianos seguidores, es ser discípulos de Jesús. Entonces vamos a hablar sobre ese super soldado que se necesita hoy en día como líderes, como pastores de jóvenes. Y una más, que eso lo he puesto aquí, que es una estrategia que se llama la espada de Goliat. ¿Cómo redimir la cultura? En este módulo te enseñaremos a tomar los recursos y elementos populares del contexto juvenil secular y convertirlos en armas poderosas para el crecimiento espiritual. Usted sabe que hoy en día hay modas y tendencias de todo tipo, recursos dispersos, fragmentos, eh, cosas que de repente, frases, memes, cosas. Usted sabe todo lo que los chicos andan en ese mundo. Entonces, ¿cómo utilizamos eso? Lo transformamos y lo utilizamos como una herramienta para traerlos a Cristo, para presentarles una verdad espiritual. Imagínense
Bueno, yo tengo 32 años, mi generación es la generación millennial. Nuestros chicos son generación Z y ya pronto vamos a pastorear a la generación alfa, todavía mucho más pequeños. Bueno, mi hija es generación alfa y los chicos andan en otro mundo. Tienen unas sus frases medio raras, vea factos y que me gosteó y que six, seven, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo utilizamos de repente estas situaciones para hablarles en su mismo idioma, en su mismo lenguaje? Y siempre predicarles de Cristo de una forma atractiva. Cómo utilizar de repente, bueno, el pastor Dante Gebel lo hace mucho, ¿no? Que siempre nos pica con sus títulos de las prédicas. Pero uno dice, ¿de qué hablar este pastor? Y con los chicos debería ser igual. Esa expectativa de ellos, que van a escuchar interesante, vamos, ya te invito a utilizar esa espada de Goliat, porque dice la palabra que dijeron, solo está la espada de Goliat, no importa, qué mejor espada que esa, y con esa se enfrentó a los enemigos. Entonces, ¿cómo utilizar la misma espada enemiga para atacar al propio enemigo, ¿no? Y poder ser de bendición para los chicos y las chicas? Ya casi termino para llegar a las preguntas. Luego tenemos la Biblia en el mundo juvenil. Hablaremos de métodos de lectura que conectan la escritura con la realidad de los adolescentes. Vamos a hablar un poco de las lecturas comunitarias. Vamos a hablar un poco sobre Proverbios y Salmos. Vamos a ver cómo estos dos libros de la Biblia son tan ricos para la enseñanza de los jóvenes, cómo poder preparar esos sermones de una forma interesante para los chicos, más allá de que ellos nos escuchen, hacer que ellos puedan aprender. Hay una estadística muy interesante que dice que las y los jóvenes aprenden el 90% de lo que hacen. Entonces, muchas veces ir a una prédica es solo sentarme a escuchar, pero pocas veces yo puedo participar. Entonces, ¿quién dice que hay una forma única de hacer las cosas? Podemos innovar en ciertas cosas y hacer que el joven se dé cuenta que leer la Biblia no es aburrido. Hay muchas versiones que se pueden comprender, se pueden entender mejor y eso enriquece mucho la lectura. Entonces, en el pilar número 3 o en el módulo número 3 vamos a hablar acerca de la Biblia en el mundo juvenil. ¿Cómo llevamos esa enseñanza eh, a una práctica sencilla para las y los jóvenes? Y por último, y esto es muy interesante, modelos ministeriales de impacto, estructuras estratégicas para acompañar a las y los jóvenes en cada transición vital. Otra cosa que hay que entender, mis queridos hermanos, ¿a qué edades estamos pastoreando? ¿Sí? Tenemos que estar sabedores. Yo he visto muchas iglesias que dicen aquí en el culto de jóvenes, pero en realidad lo que tienen es un culto de adolescentes, no un culto de jóvenes. Entonces, reconocer primeramente cuál es el público que estamos impactando, porque cuando entendemos el público, el rango etario o el rango de edad, podemos entender cuál es su pensamiento, sus intereses y la estrategia, porque no es lo mismo la estrategia para los adolescentes que para los jóvenes, que para los jóvenes adultos. Entonces, el ministerio no puede ser genérico, requiere un enfoque estructurado desde la adolescencia hasta la adultez joven, asegurando que nadie se pierda en las transiciones. Entonces, tenemos tres modelos que vamos a ver. El modelo GPS, que es de los 12 a los 17 años, guiar, preparar y solidificar a los adolescentes en el reino de Dios. El modelo rebaño, que va desde los 18 a los 22, que es búsqueda, rescate y desarrollo en los años críticos de transición, y luego el modelo legado, que va de los 23 a los 28 años, que es formación de líderes generacionales y adultos jóvenes maduros. Si tenemos un ministerio enfocado por grupos de edad, el impacto va a ser mucho mejor, porque a veces los tenemos a todos revueltos y muchas veces los jóvenes que tienen ya 18 a 22 no quieren llegar porque los chicos andan entre 12 a 16, 17 años y ya no se sienten como muy cómodos, se sienten ya muy mayores. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el ministerio juvenil se convierta en un ministerio que responda a las diferentes edades? Porque cada edad necesita un acompañamiento diferente. Algunos requieren ya temas aparte
de lo espiritual, que todos lo necesitan, pero unos requieren orientación vocacional, otros requieren temas financieros, cómo llevar un buen presupuesto, cómo mantener, construir y cerrar relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cada modelo va enfocado en trabajar con estas edades, y en este último módulo vamos a hablar acerca de esto, mis queridos hermanos, cómo construimos ministerios que generen un impacto significativo de verdad en las generaciones. Que la gente diga, no, es que vea que tú pasaste el GPS, vea, tú fuiste de GPS, sí, yo estuve en el grupo, es que se nota, porque aquí, ya que tú eres delegado, sí, porque se nota tu liderazgo, tu madurez espiritual, etcétera, ¿no? Que la gente de verdad pueda florecer y pueda dar fruto de toda la formación que le vamos a dar, que se note un antes y un después de haber sido parte de nuestro ministerio, porque sabemos algo, el ministerio juvenil es solo parte del camino del cristiano. Si no hacemos, o sea, no es que sea una regla, pues, porque quizás muchos no pasamos todos estos procesos, pero si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, muchos niños que estuvieron en la escuela bíblica, al llegar a la edad de 18 o 20 años, se nos fueron, se nos perdieron, como que nunca Cristo pasó por sus vidas. A otro Dios nos rescató, nos fue a traer, vea, como esa ovejita descarriada. Pero si hubieran estos procesos de acompañamiento, creo que la dispersión fuera menos y los resultados de impacto y de cristianos con una fe plantada, genuina en Cristo, fuera mucho más. Ahora, más que teoría, una implementación real. El módulo culmina con el proyecto final del módulo 1, el diplomado culmina con ese proyecto que vamos a realizar en ese módulo, creo que es en el módulo 2, si no me equivoco, perdón. No solamente es para que usted absorba información, sino que vamos a poner en práctica, así lo que aquí vamos a estar desarrollando. La idea es que usted pueda ser un líder que forme a otros líderes y que esos líderes formen a otros líderes, y eso se le llama un crecimiento exponencial. ¿Sí? Hay que construir un ministerio sostenible que se multiplique desde adentro. No lo tiene que hacer todo usted. Solo sea estratégico, forme un equipo, que ese equipo capacite a otros y que ese capacite a otro, y así nos vamos multiplicando como Jesús lo hizo. Y bueno, esto es, mis queridos hermanos, el diplomado 2.0 de Ministerio Juvenil. Así que dejo a mi hermana Janet, perdón, si hubieran comentarios o preguntas. Muchas gracias, licenciado Oscar. Vamos a dejar en este momento al licenciado Edwin Martínez. Él estará encargado de la sección Excelente. preguntas y respuestas. Si me hace el favor de dejar de compartir para que podamos vernos así más directamente. Excelente. Adelante, licenciado Martínez. Muchas gracias, muy buenas tardes. Creo que tengo problemas de señal. Voy a intentar habilitar mi cámara. Mientras tanto, agradecemos realmente el hermano Oscar por este diálogo, esta charla tan realmente tan llena de detalles y de elementos muy importantes. Vamos a dar el espacio, por favor, para que puedan lanzar sus preguntas. Tenemos, creo yo, ahorita solo algunos comentarios. Agradecemos a los comentarios que están escribiendo en el chat. Por ejemplo, Carlos Contreras dice: creería, pastor, que en la comunidad de la iglesia, si se percatarían de la ausencia del ministerio juvenil. Bueno, perdón, esto ya estaba. Y de Jairo también escribió hace ratito de debilitamiento del relevo ministerial en muchas iglesias. Los futuros líderes, maestros, músicos, diáconos, misioneros, pastores surgen del trabajo con jóvenes. Muy bien, realmente. Entonces estamos preguntando, por favor, que alguien pueda levantar su mano para poder hacer una pregunta o comentario. Nosotros estaremos pendientes. Vamos a esperar si alguien tiene pues alguna preguntita. Si no, comenzaremos más bien el diálogo. ¿Cree usted, hermano pastor, eh, cómo a mí me llamó la atención poderosamente el tema de
el tema de las generaciones. Hoy estamos hablando de hasta una generación de cristal, una generación que es como hasta muy líquida, dicen, ¿verdad? Igual, eh, si usted podría ampliarnos un poquito, tal vez no, porque ese es otro tema, pero así como en un ABC, eh, ¿cuáles serían como algunos rasgos de estas generaciones y los beneficios que traería precisamente conocer los rasgos, los intereses, las formas de aprender, estimado pastor? Pero que sí, muchas gracias, mi hermano Edwin. Bueno, ahorita algunos ministerios están trabajando con la generación Z. Son chicos, creo yo, hasta ahí quiero ver, hasta el año como 2010, quizás por ahí, y después para acá, generación alfa. Pero sí, algunos tenemos generación Z, algunos generación alfa, y algunas cualidades o características de estos chicos es bien complejo, bien interesante. Y una de ellas es algo que a veces a los adultos y a los papás, y esto es interesante para los padres que lo entiendan, es el tema de la virtualidad. Porque esta generación Z y alfa son una generación nativa digital. O sea, ellos no se imaginan el mundo sin redes sociales, sin tecnología. Yo a veces, en ocasiones, en capacitaciones con jóvenes, les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Un día sin agua o un día sin wifi? Y todos me dicen, preferimos que no haya agua, ¿verdad? Pero el wifi no me lo quiten. Entonces, vemos una generación que no va para abajo en el tema virtual, sino que al contrario, esto se está multiplicando. Entonces, hace poco estaba viendo, mi hermano me enseñaba que hay una iglesia en el juego Roblox. No sé cuánto alguna vez la han escuchado. Hay una iglesia que hace cultos en Roblox, tienen ministerios, hacen prédicas, o sea, maravilloso. Están utilizando los recursos de la generación, hablando en el idioma, en las plataformas de la generación para impactar sus vidas. O sea, el evangelio no es estático y me encanta porque no hay una sola forma de hacer el evangelio. La Biblia dice que Dios hablando de muchas maneras y de muchas formas. Y eso me encanta, la multiforme gracia de Dios que puede impactar significativamente si sabemos utilizarla. Otro es que los chicos tienen mucha aceptación con el tema de los nuevos pensamientos y de la inclusión en todo sentido. Entonces, para ellos hay cosas que no es complejo. De repente algunas tendencias mundiales para ellos es como normal. Entonces, ahí también nosotros tenemos una oportunidad para predicar y enseñar de una forma adecuada qué es lo establecido por Dios y obviamente no cerrarle la puerta a nadie, al contrario, abrirle la puerta a todos los chicos con diferentes ideologías porque hay que aceptarlo, mis hermanos. Las iglesias tenemos que estar abiertas a todas las personas, piensen como piensen, se identifiquen como se identifiquen, porque Cristo no llama personas perfectas. La Biblia dice, y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No he venido por los buenos, sino por los pecadores para el arrepentimiento. Entonces, entender eso, no condenar a los chicos, porque si no entendemos eso, vamos a condenar, nomás veamos que se visten de una forma que mi iglesia lo veta completamente. Y si viene con una falda, si viene con un pelo, aquí no entra, usted es muy pecadora. ¿Y en qué momento la iglesia se volvió para los buenos? Entonces, el líder tiene que estar consciente que la generación que le va a tocar pastorear, pues sí, no son chicos tranquilitos, ¿verdad? Sino que hay diferentes formas de pensar, hay diferentes formas de actuar y a los papás también les puede ayudar mucho. Si de repente usted no es líder de jóvenes, pero tiene sus adolescentes en casa, este diplomado le va a ayudar mucho a comprender cómo acercarse a sus hijos, cómo acompañarle a sus hijos e hijas y poder tener ese impacto interesante en sus vidas. Entonces, eso es una de tantas cosas, ¿no? Que podemos hablar de esta generación. Otra cosa es que son muy emprendedores. Si se fija, hoy en día han nacido muchos emprendedores que prefieren buscar hacer su trabajo y no meterse a tener un jefe. Ellos quieren ser su propio jefe, ¿verdad? Y tienen una forma de pensar diferente. Entonces, eso, mi hermano Edwin, y esos son los beneficios de repente de entender y conocerles para que la intervención que hagamos como ministerio sea relevante y de impacto para ellos y ellas.
Muchas gracias, estimado Oscar. Habilitamos entonces y le pedimos a cualquiera de los que estamos acá en la sala, que somos 17, seguir levantando la mano. Adelante, creo que hay una estimada hermana Emma. Adelante. Emma, Emma. buenas noches, hermanas. Mi Amén. pregunta era, bueno, eran dos preguntas. Primero, Amén. como padres, mi esposo está aquí escuchando y le interesa mucho el tema. Yo antes era líder de jóvenes, ya no, por cuestión, como dijo el hermano, ya le empieza a doler todo a uno. So, um, la cosa es esta, que en mi iglesia los jóvenes se fueron, hermanos, incluyendo los hijos, y espero que aquí no lo juzguen a uno. Mi hijo de 16 años decidió que se fueron los otros jóvenes, pues él le da flojera ir y entonces primero el idioma también que lo dicen en español y él prefiere el inglés ahora. Y nosotros como padres, qué nos sugiere, qué podemos hacer? Porque él perdió el interés ya en ir a la iglesia. Él dice que habla con Dios, como dijo usted, él 16 años está en la generación, él no puede vivir sin lo digital, ¿no? Y la pregunta es, ¿tendremos que buscar otra iglesia donde hayan jóvenes o cómo hacemos nosotros como padres para que él vuelva a conectar? Porque parece que esta generación como él está como, no me entienden, mis padres son aburridos, la iglesia es aburrida, ¿me doy a entender? Sí, hermana, claro que sí. Muchas gracias por su Gracias, muchas pregunta, mi gracias. hermana Emma. Bueno, mire, creo que esta es una de las preguntas que muchos padres de repente llegan a hacerse cuando sus hijos cumplen ciertas edades. Y este es un gran reto, un gran desafío. Primeramente, mi hermana, como una recomendación es la actitud que ustedes tengan como papás hacia él. Porque si algo los chicos tienen es que se cierran o como, no lo sé, se enojan, llamémoslo así, cuando se les obliga y se les quiere meter a la fuerza en algo que tenés que ir, porque tenés que ir. Y a mí me daba mucha risa cuando mi mamá me daba el por qué teníamos que ir a la iglesia. Mamá, ¿y por qué tenemos que ir? Me decía, porque yo digo y punto. Y ese a veces es como la respuesta que muchos papás dan, ¿ve? Y a los chicos de hoy no les convence eso. Y mire, aquí hay algo. Ah, Hay estudiosos de la iglesia, sociólogos que han estudiado el tema de las generaciones dentro de la iglesia y dicen que hay una ruptura generacional porque nosotros los que estamos aquí, digamos que somos tercera o quizás hasta cuarta generación de cristianos, que mi papá fue cristiano, mi abuelo fue cristiano, mi tatarabuelo. Entonces, aquí hay algo interesante. El primer cristiano de nuestra generación probablemente fue una persona inconversa, perdida en droga, adicción o que estaba muy mal en temas de su salud. Conoce a Cristo, Él lo restaura y su vida es transformada por Dios y tiene un sentido y un propósito el buscar de Dios. Los hijos de esa persona vieron el cambio de su padre y entienden, ¿por qué buscamos a Dios? Por todo lo que Él hizo, porque Él es maravilloso, nos perdonó y todo. Pero la generación que nace, la tercera generación que nace, ya nace en el Evangelio, nace cristiana y es normal, de repente pierde el sentido y el propósito del por qué buscamos a Dios. Entonces no conoció el testimonio del bisabuelo, no conoció el testimonio quizás del papá. Entonces, eso lo vuelve como algo común, algo cotidiano. Vamos a la iglesia por tradición. Entonces, aquí, mi querida hermana, no, yo no digo que ustedes lo hayan hecho así mal, nada que ver, no me malinterprete. Simplemente le digo lo que a veces ocurre, que los chicos normalizan y es como, bueno, voy, me aburro, ya no voy. Y hoy en día, como usted sabe, los chicos con esto del TikTok y las redes, cambian de un estado a otro de una forma sencilla. Entonces, para ellos, voy a la iglesia, no importa, me cambio y rápido cambio mis estados emocionales y no pasa nada. Entonces, aquí la actitud número uno de ustedes como padres, de no presionar en ese sentido a sus hijos, sino lo que hoy ellos quieren más que verbo, más que sermones de los padres es un testimonio
que les refleje ese amor a Cristo, que les dé sentido y propósito, el por qué vamos. De repente, si ustedes como padres tienen algún testimonio de vida o del abuelo de un testimonio de vida, hijos, mire, les quiero contar lo que su abuelo pasó hace muchos años, cómo conocimos a Dios, que ellos entiendan que no vamos a la iglesia por simple religión, tradición, que si no voy, Cristo me va a castigar, sino que no. Hay un sentido y un propósito. Son dos cosas importantes, sentido y propósito, que los chicos y chicas tienen que entender. Entonces, ahí ellos van a entender que no es solamente por ir, sino que generalmente hay un por qué ir, y obviamente la salvación que Dios nos ha dado, pero esa es ya la relación que él se encuentre con Cristo personalmente. Entonces, número dos, quizás, mi querido hermano, si de repente tal vez su hijo tiene amigos o amigas, porque un culto de jóvenes, una reunión de jóvenes no tiene por qué ser en la iglesia. De repente ustedes como padres pudieran hacer un culto de jóvenes en su casa, reunirlos a jugar videojuegos, a ver películas, y ahí de repente hacer algo diferente, juegos enfocados en la Biblia, en conocer a Dios, y que digan, hey, esto está raro, ¿verdad? Nunca había estado en una enseñanza bíblica así. Me trajeron para jugar videojuegos y terminé recibiendo a Jesús en mi corazón, ¿verdad? No lo esperaba. Entonces, pensar cómo nosotros como padres también podemos impactar significativamente ese entorno. Y una vez el chico conozca a Cristo, y quién quita, mira hermano, quién quita que su hijo de repente al tener esa conexión diferente con Dios, esa visión diferente, puede empezar a liderar de repente a sus propios amigos, y él pastorear a sus propios amigos, y él tener como ese llamado de parte de Dios, no lo sé, a las nuevas generaciones, porque hoy en día las nuevas generaciones necesitan nuevos liderazgos que transformen y que rompan de repente barreras, y los padres tenemos que entender el rol, más allá de proveedores, también el rol de guianza, de crianza y de heredar esa fe que tenemos. Así que quizás esas son algunas de las cositas que le pudiera recomendar mi hermana Emma. Gracias, muy amable, gracias. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas que hacerle. No sé si Janet, estamos todavía en el tiempo. Si no, yo quisiera hacerle, bueno, dos preguntas también. Amén. Yo soy también, yo soy católico. Buenísimo. Como decía el escritor famoso José María Castillo, es un cristiano católico insatisfecho, pero igual, Muy cristiano, a fin bien. de cuentas. Em, Creo que en mi caso de la Iglesia Católica, creo que se necesita pasar de un nivel de adaptación de la doctrina, del dogma o la liturgia a los jóvenes a un nivel que el mismo joven sea como sujeto teológico, sujeto que piense, que sea líder y que en ese mismo lenguaje entonces llame gente o evangelice a los de su misma especie, por así decirlo. Eh, en, en, en el mundo cristiano católico, el catecismo está adaptado, hay un catecismo que se aprobó para jóvenes. Es bien Muy bien. interesante cómo un catecismo de la iglesia es muy vasto, es bastante interesante, pero muy pesado, porque es un montón de artículos y se ha adaptado a jóvenes. Pero además de eso, donde yo pues, precisamente pienso que hay que dar el salto de no solo adaptarle como a una cultura de, con todas las formas habidas por haber, audio, video, película, lo que sea, pero también darle las herramientas al joven para que mismo sea el sujeto de su propia reflexión, un sujeto teológico activo, que no sea pasivo, que pueda él mismo también no solo estudiar, sino crear teología, es decir, que él mismo se acerque a la Biblia y con las herramientas que se le puedan dar, pues interprete su mundo, su vida, sus cambios a eso. Es un nivel muy fuerte, muy alto, pero creo que todos deberíamos hacer eso, ¿no? El reto grande. Y lo Amén. otro, yo sí pienso que también una de las formas muy interesantes de poder evangelizar es a través del arte, a
través de la música, que nuestras iglesias lo tienen, pero, pero es un elemento que todavía no se ha explotado. Muchos jóvenes les impacta, por supuesto, el video, pero también la narración, la ficción, las historias, las novelas, sobre todo ese tipo de historias ficcionales. Y entonces también nosotros estamos perdiendo mucho en el sentido de que estamos desaprovechando ese elemento de poder evangelizar a través del arte. eh, y eso, pienso yo. No sé qué piensas. Bueno, más que preguntas o comentarios. Excelente, muchas gracias, hermano Edwin. Y muy acertado, mire que una de las cosas primordiales que fomentamos dentro del diplomado es el método teológico de Karl Rahner, que es la nueva perspectiva, que ya no se parte desde el cielo hacia abajo, sino al contrario, desde la realidad de la persona y se busca sentido en Dios. Se hace teología desde la realidad que los chicos están viviendo, porque los jóvenes tienen muchas preguntas, tienen muchas quejas también, porque yo, porque a mí, porque a mi papá, porque esto, y muchas preguntas hasta decir, ¿dónde estuvo Dios? ¿Dónde está Dios? Y bueno, son cosas que a veces los pastores y hasta los padres no tenemos como una respuesta muy clara. Entonces, ¿cómo partimos de esas necesidades, de esas preguntas de los chicos y encontramos sentido en lo que la palabra nos enseña? ¿Cómo hacemos teología desde cada episodio de nuestra vida? Es Dios obrando, es Dios mostrando su voluntad, aunque no la comprendamos. Entonces, ¿cómo los chicos pueden entender que es Dios tomando el control de cada situación de sus vidas, llevándolos y obviamente también las consecuencias de sus propias decisiones? ¿Verdad? No podemos echarle la culpa ni a Dios ni al diablo de ciertas cosas porque es nuestra propia decisión, mala cabeza, etcétera, ¿verdad? Que nos lleva a hacer ciertas cosas, pero entendiendo que ahí está Dios. Aunque las cosas parezcan que se salen de nuestras manos, siempre está Dios para sostenernos, ayudarnos, darnos esperanza y levantarnos. Y de verdad que tiene usted toda la razón, mi hermano, cómo le damos esas herramientas a los chicos y cómo sacamos provecho de los recursos que hoy en día tenemos a nivel, pues sí, cultural, tecnológico, comunitario, para acercarnos a más jóvenes y que ellos conozcan este amor transformador de Jesús. Así que gracias, mi hermano Edwin. No, muchas gracias. Había hasta un hermano que se llama, que tiene el dispositivo Honor Alien X3. Adelante, que tiene levantada la mano. Hola, hola, perdón, no pude cambiar el nombre, pero soy Michelle. Eh, Perdón. Dios te bendiga, Chelito, Michi. te quería hacer también una preguntita. Dele. Yo soy líder de una célula. Gracias a Dios tenía bastante asistencia, más que todo eran niñas. Me costó mucho adaptarme porque estamos hablando de edades de 9, 10, 11, 12 a 15 años y yo en la célula que estaba anteriormente estábamos ya adolescentes con trabajo y todo, ¿va? Entonces estamos hablando de 20, 25, 28 y adaptarme un poco al ritmo de ellos fue un poco difícil, fue un reto para mí. Bueno, pasó esto, me pude adaptar un poco, pero pasaron demasiados problemas. Eh, Nosotros le llamamos como parte del alma, como digamos, la líder soy yo y mi ayuda y anfitriones, ¿verdad? Entonces empezaron a disminuir muchas la asistencia porque son niñas y se peleaban por un ejemplo, porque él no me volteó a ver ella, o sea, creo que hay mucha delicadeza emocional. Y me ha costado mucho adaptarme a esto, no es que sea muy mayor yo, sabes que tengo 26 años, pero me está costando un poquito adaptarme a esos sentimientos que ellas son súper delicadas y, por ejemplo, no me volteó a ver mal, ellas eran compañeras del colegio, en el colegio nos vimos mal, hubo un problema con el novio. Bueno, al final ellas me escribían en personal y me decían, Michi, sos una líder excepcional, yo ya no voy a llegar a la célula porque ya no quiero hablar con tal persona. Y yo, ¿qué? Entonces a mí se me rompe el corazón al ver todas estas cosas y mi acción ha sido como, o sea, yo escribirles, darle seguimiento, pero, o sea, en este momento es como que me he quedado sin mis miembros y he dicho, bueno, voy a levantar nuevas personas, voy a ir a buscar nuevas personas. Es bastante difícil porque créeme que yo les escribo y ellos como,
la verdad tengo que hacer tareas y yo digo, Dios mío, sí, sé, yo sé que hay que hacer tareas a los 12, 13, 14 años, ¿verdad? Pero hay un rango de responsabilidad un poco más diferente, entonces se hace bien difícil acoplarme también a esas edades, pero es un gran reto, más que todo esta nueva generación que viene ahorita. Y bueno, mi punto es ahorita es cómo levantarme de estas como bajones que hay, que yo sé que siempre en todos ministerios hay, ¿verdad? Pero como qué estrategia me recomendás para poder levantarme de ahí. Gracias, Michi. Qué alegría que estás liderando a esas chicas y estoy seguro que estás haciendo un trabajo maravilloso. No sé qué tipo de contenido ustedes comparten dentro de las células. Yo sé que las células, cada iglesia tiene su manual, tiene sus temáticas, tiene su forma de hacerlo. Entonces, no sé si de repente tal vez hacer algún tipo de actividad. eh, Como más de unidad, trabajo en equipo para limar asperezas. Creo que eso sería interesante, un poco más de sensibilidad acerca del trato que tengamos hacia las otras, cómo yo me siento cuando me hablan mal, poner de repente, digamos, estudio de casos hipotéticos, pero que hablen un poco sobre los propios de ellas, ¿verdad? Y pensar, estoy haciendo lo que debería ser o me estoy comportando de una forma incorrecta. Obviamente sabemos que son niñas, adolescentes, pero tienen que ir aprendiendo a tener actitudes diferentes, a comportarse diferente y a saber sobrellevar estas cosas porque van a crecer, van a hacerse jóvenes, adultos y a veces, aunque uno no lo crea, esas actitudes se las lleva a su adultez y de repente tiene problemas en el trabajo y andan saltando de iglesia en iglesia porque aquí me vieron mal aquí. O sea, no podemos. La idea es que su fundamento sea Cristo y que entendamos lo que la Biblia dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Así también ustedes tratarse, tolerarse, como la palabra lo dice. Entonces, tal vez de repente, Michi, invitarla fuera de la casa de oración o célula, si puede ser en un parque, de repente una caminata reflexiva, ¿no? Y que ellas, de repente, una está cansada, otra le ayuda y vuelven a conectar, las unís en pareja y que trabajen juntas. Primero Dios, no vayan a terminar más peleadas, ¿verdad? Pero que eso vaya limando asperezas y que las chicas se den cuenta que tal vez solo tenían una mala perspectiva de la otra chica. Es que me caía mal porque te mirabas así, porque yo creía que, y ahora que te conozco, veo que sos una linda persona. Entonces, creo que eso te pudiera ayudar, Michi, a hacer actividades quizás de esa manera como de convivencia, interacción con tus chicas, buscarlas, invitarlas a tomarse un cafecito de repente y que vuelvan a conectar. Sabemos que son pleitos de repente de adolescentes que una vez, un rato están bien, otro rato están mal, pero el acompañamiento nuestro y no te frustres, que eso es otra cosa clave, por favor. No te frustres, a veces no ver resultados numéricos no quiere decir que estás haciendo mal tu trabajo, la semilla la estás sembrando y tarde o temprano esa semilla va a dar fruto. Así que por ahí más o menos te doy ahí un pequeño consejo. Gracias, Chelito. Gracias, gracias. Muchas gracias, estimado Oscar. Entonces, no sé si hay más preguntas, si no procedemos tal vez al cierre. Adelante, hermana Janet. Muchísimas gracias, licenciado. Solo quizás así en unos segundos decir que me gustó el pilar uno, licenciado Oscar, donde usted mencionaba de la perspectiva bíblica y teológica para la salud integral. Mencionaba ahí también sobre la intervención, primeros auxilios emocionales y protocolos de atención pastoral. Y esto inmediatamente me trajo a la mente el joven que en la calle Integración, un joven cristiano, con problemas emocionales, se baja de su carro, estaciona su auto y se tira cuando un furgón venía y el joven se mata. Eso fue hace como 5 meses. O conozco otro caso de un joven en la iglesia de mi hijo de 15 años que el joven no, si es tranquilo el joven, es tranquilo, no se mete con nadie. Y su papá, cuando escucha silencio y entra a su cuarto, el joven se veía ahorcado. Entonces, ¿qué situaciones el muchacho estaba pasando? Que no se había comprendido. Entonces, yo considero que es necesario formarnos tanto como padres, como un ministerio de jóvenes o de líderes para atender e identificar estos casos, porque mire qué duro estos jóvenes que empiezan a vivir y pasa esto a veces en personas que uno conoce tan cercanas. Entonces, yo considero que el pilar uno de verdad es sumamente urgente
que se enfoque. Lo que decía la hermana Michelle también, a veces estas jóvenes traen problemas como de baja autoestima, contextos quizás de abuso, contextos de violencia, diferentes Sí. contextos que a lo mejor tendría ella que acercarse a las niñas una por una y empezar a querer conocer más sobre ellas, y ahí ella va a poder entender por qué las chicas actúan así. Entonces creo que este primer pilar puede ser de Eso es gran utilidad importantísimo. en esta Amén. situación. Así que muchas Perfecto. gracias, qué lindo, de verdad, hermano Oscarito. Yo así rápidamente, sé que nos hemos pasado un poquito, quiero compartir con ustedes el afichito, vamos a ver, por aquí está, con la información del diplomado que nos estará brindando el licenciado Oscar. Vamos a quitar esto de aquí. Es Diplomado Online Ministerio Juvenil 2.0. Aquí me faltó el 2.0, Pastoral Juvenil 2.0. Y como muy bien dijo él, ¿verdad? Tiene obviamente 4 pilares, tiene una fecha de inicio del 8 de junio. Los horarios de clase van a ser los lunes de 7 a 8:30. Una inversión también de 20 mensuales, una duración de 4 meses y un diploma al finalizar el curso. Se va a estar lanzando a partir de mañana este diplomado. Agradecemos al licenciado Oscar, que lo ha preparado de una manera de verdad excelente. Yo les invito a que ustedes puedan formar parte de este diplomado, porque estamos quizás abarcando lo que es el ministerio juvenil dentro de la iglesia, pero también nuestro hogar, también nuestra casa, también nuestros vecinitos, vecinitas, nuestras amigas, amigos, y podemos pues aprender muchísimo de ello. Así es que les invito a contactarnos, a escribirnos para mandarles el programa completo, detallado de toda la temática que va a incluir este precioso diplomado, que como ustedes ya vieron va a estar facilitado por el licenciado y pastor Oscar Flores, que pues él nos motiva ya no solamente el conocimiento, sino que nos da también ahí una praxis al momento de la enseñanza. Así es que muchísimas gracias. Les agradecemos a cada uno de ustedes. Vamos a cerrar en este momento aquí. Dejo al licenciado Edwin, quien nos está colaborando en Guatemala ahí, nos está apoyando en poder compartir con todos los guatemaltecos sobre estos cursos que Cevita está brindando, ¿verdad? Así es que quiero pues que él cierre en esta noche y podamos despedirnos. Así, muchas gracias y bienvenidos a cada uno de los que estuvo con nosotros en este precioso webinar. Adelante, licenciado. Bueno, más bien pues agradecerle a cada uno de ustedes, porque esto ha sido es una provocación, es decir, nos ha dejado picados en el sentido de que los que hemos sido jóvenes, tenemos a cargo jóvenes y queremos evangelizar. Es un tema sumamente pendiente, urgente, la evangelización a los jóvenes con el método, con la forma, que queremos no solamente llevar almas a Cristo, sino realmente hacer que ellos pues se acerquen de forma integral a este conocimiento, a que cambie sus vidas, porque sabemos que cambiando vidas, pues sí cambiamos familias, cambiamos país. Entonces, usted nos ha planteado esos retos, el cual le agradecemos bastante al hermano Oscar y a las demás, pues también, y que estas sean semillas que puedan pues germinar con esa dedicación, con ese humanismo y con esas prácticas de nuestras oraciones y nuestro compromiso diario también en cada una de nuestras actividades. Muchas gracias a cada uno de ustedes y nos seguimos viendo en las otras actividades. Hasta luego. Muchas bendiciones Hasta para luego y todos. bendiciones para todos. Gracias a todos. Les bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bendiciones, muchas Buen día, gracias. buenas noches. Un gusto, hermanos. Qué bueno verles.